chicos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Hoy, en el curso de Historia Universal, vamos a tener el tema correspondiente a Fenicia. Espero que se pueda comprender, ya que puede ser un tema nuevo para ti. Entonces, de igual manera voy a estar dando las indicaciones al final del video de cómo es que van a copiar la clase. Así que por ahora solamente atentos, y al final incluso he hecho un esquema de cómo van a copiar en el cuaderno. ¿Ok? Entonces, una vez dadas las indicaciones, iniciamos. En cuanto a los fenicios se caracterizan por ser grandes navegantes. El término fenicio, o la palabra fenicio, quiere decir país de palmeras. Esta civilización fenicia, ya que actualmente no existe, ya se ha extinto, está extinta, puede decir así que ya no existe, ¿no? Así como Mesopotamia, ya no existe tal Mesopotamia, sino hay otros pueblos que habitan esas zonas. De igual manera aquí, el término fenicio quiere decir país de palmeras. ¿Y dónde se desarrolló esta civilización? Se desarrolló en Asia Menor. Ahora lo vamos a ver en el mapa, ¿sí? A orillas del mar Mediterráneo, y abarca el actual territorio o el actual país del Líbano. Ahora lo vamos a notar mejor en el mapa. Tenemos aquí a Fenicia. Como dijimos, significa país de palmeras. Se encuentra a orillas del mar Mediterráneo, en lo que actualmente es el territorio del Líbano. Aquí notamos siempre nosotros tenemos que saber los límites de la cultura para saber cuáles fueron sus zonas de influencia. Al norte limitó con la actual Siria, al sur con la actual Palestina, lo que se encuentra también la península arábica, al oeste con las montañas del Líbano y lo que actualmente era Mesopotamia, y por el oeste con el mar Mediterráneo. Entonces tenemos norte, la actual Siria, el sur, Palestina, la actual Palestina, con la península arábiga, al este con las montañas del Líbano, junto con Mesopotamia, y al oeste con el mar Mediterráneo. Las cuatro zonas, los cuatro puntos cardinales o los cuatro límites que tuvo la civilización fenicia. En cuanto a su historia, vamos a ver que Fenicia no logró formar un estado unificado. ¿Qué quiere decir? Que dentro de todos los pueblos que se desarrollaron a lo largo de Fenicia, no conformaron una unidad. No tuvieron un gobierno central y no estuvieron bajo un conjunto de normas, un conjunto de leyes que pudieran ordenar la civilización, sino que fueron diferentes grupos. Entonces, dentro de esta historia corta de Fenicia, vamos a notar cuatro periodos. Pero estos cuatro periodos tienen que ver con las cuatro ciudades más importantes de Fenicia. Vamos a ver que estas ciudades se caracterizaron por ser ciudades puerto. Ya que los fenicios fueron grandes navegantes, los puertos en los cuales solían detenerse o solían residir o vivir o desarrollarse en esa zona fueron puertos, y esos puertos también fueron ciudades. ¿Okay? En estos puertos se encargaban de comerciar con otras sociedades, como por ejemplo los egipcios, por ejemplo los babilónicos, por ejemplo los romanos, los griegos. Realizaban diferentes actividades comerciales en las ciudades que a la vez eran puertos comerciales. Tenemos la primera ciudad, que corresponde a la ciudad de Biblos, que se conoce como también la ciudad de la colina, hace 3000 años antes de Cristo, hasta los 2300 antes de Cristo. Se considera Biblos como una de las ciudades más antiguas, y esta ciudad se caracterizó también por realizar relaciones comerciales con Egipto. Solían intercambiar, por ejemplo, el cedro del Líbano con los papiros egipcios. Los fenicios daban cedro, y que es madera por si acaso, y los egipcios brindaban el papiro.
que es una especie de papel, papel, ¿ok? A esta ciudad, la ciudad de Biblos, siendo la más antigua, se basó en un tipo de gobierno monárquico, donde existía un rey, y este rey estaba asesorado por un consejo. Además se encontraban los señores de cada ciudad o consejo de ancianos. Dentro de cada ciudad salía un anciano, y este anciano representaba dentro del consejo de ancianos, que también asesoraba al rey. Esta sociedad o esta ciudad llegó a su fin cuando la ciudad de Sidón empezó a adquirir importancia y desplegó a la ciudad de Biblos y la opacó totalmente. Y se da el segundo periodo de la civilización fenicia, dentro de la cual la ciudad más importante fue Sidón, que se considera como la ciudad de la realeza, desde los 2300 a.C. hasta los 1200 a.C. Desplazó a Biblos en el predominio comercial marítimo, y también se cuenta que empezó las conquistas territoriales. Por ejemplo, llegaron hasta la isla de Chipre, en donde descubrieron minas de cobre. Llegaron, por ejemplo, hasta las islas del mar Egeo, en donde se adueñaron de la isla de Rodas. Llegaron hasta la ciudad de Paros, en donde obtuvieron el mármol, la ciudad de Melos, donde obtuvieron azufre, y llegaron hasta la ciudad de Taros, donde obtuvieron las minas de oro. Es decir, fueron colonizadores, llegaban de un punto a otro y se adueñaban de los recursos de la zona. Pero no todo dura para siempre. La ciudad de Sidón llegó a su fin cuando fueron invadidos por los filisteos, los cuales destruyeron y saquearon la ciudad. Para este tiempo, la ciudad de Tiro empezó a adquirir importancia. A la ciudad de Tiro se le conoce como la gran capital del dios Melkark, más o menos entre los 1200 a.C. hasta el 574 después de Cristo. Esta ciudad de Tiro empezó su hegemonía marítima, empezó a expandirse marítimamente, por ejemplo, llegando hasta el sur de Italia, llegando hasta la zona de Malta, llegando hasta la zona de Sicilia, Cerdeña y Córcega, a las costas del sur de España, y también llegó hasta el norte de África. Estaban gobernados por un rey al cual se le llamaba el sufete. El rey es igual a sufete en la ciudad de Tiro. Y eran asesorados por un consejo de ancianos, integrados por 100 ancianos que usualmente eran los más ricos de la ciudad. Y dentro de los reyes más importantes durante el periodo de Tiro, vamos a destacar a Hiram, a Itobal y a Pigmalión II. Con Pigmalión II se va a dar la fundación de una nueva ciudad, la ciudad de Cartago. En la ciudad de Cartago vamos a ver cómo se desarrolla la sociedad. Pero Tiro, la ciudad de Tiro, llega a su fin cuando son conquistadas por los asirios y luego por los babilónicos, por el rey Nabucodonosor. Con Pigmalión había comentado que se funda una nueva ciudad, la ciudad de Cartago. Esta ciudad fue fundada por la hermana de Pigmalión II. Cuenta la historia que la hermana de Pigmalión II estaba casado con Cisarbal. Pigmalión odiaba a Cisarbal, no quería que se encontrara casado con su hermana, a lo cual Pigmalión II mandó a asesinar a Cisarbal. Enojada, su hermana Elisa lo que hizo fue intentar también matar a su hermano, pero su intento de asesinar a su hermano fracasó. Huyó de la ciudad de Tiro y formó una nueva ciudad al norte de África. Esta ciudad fue Cartago. Cartago fue una de las ciudades más poderosas de la historia fenicia, tanto así que rivalizó con la civilización romana. Se enfrentó a los romanos e incluso casi los derrota.
pero por cuestiones militares y por cuestiones de estrategia, no lograron derrotar a los romanos. Los romanos derrotaron a los cartagineses y destruyeron totalmente la ciudad, quedando extinta la civilización fenicia. Ahora, un aspecto bastante interesante que vamos a ver tiene que ver con la economía. Como vemos aquí, vemos el barquito que va llegando. ¿A qué se dedicaron principalmente los fenicios? Como vemos aquí la figura de un barquito, vamos a notar que destacaron en el comercio marítimo, ya que esta fue su principal actividad económica, el comercio. Y justo lo hablábamos anteriormente, ¿no? Que eran ciudades que a la vez eran puertos, y estos puertos servían para comerciar. ¿Ok? Ya ves, todo va tomando sentido. Entonces, chicos, en su economía se caracterizaron por dedicarse a la actividad, al comercio marítimo, y se destacaron dos tipos de embarcaciones para comerciar. Tenían los barcos comerciales, o se llamaban gulai, que eran pequeños y poseían amplias bodegas para la mercancía, y se encontraban los barcos de guerra, que eran los tirreme, que poseían hasta 2 pisos y daban velocidad a la embarcación. Como vemos aquí, en el primer piso salían estos remos que servían para darle impulso al barco. Pero nos centramos solamente en los barcos comerciales, en los gauloi. En cuanto a cultura, los fenicios dieron un gran aporte a la humanidad, no solamente a Europa, sino en general a la humanidad. Se considera que los fenicios fueron los primeros en conformar un alfabeto compuesto por 22 signos, y estos 22 signos son los que sirvieron de base para las futuras para los futuros abecedarios de las civilizaciones modernas. Este alfabeto se considera como el alfabeto fonético, que luego, años más tarde, llegó hasta Grecia, y los griegos lo mejoraron. Pero vamos a considerar como el alfabeto fonético como uno de los aportes más importantes de la humanidad. ¿Está bien? Ahora sí, les voy a indicar cómo van a desarrollar el tema. El título lo tenemos aquí. Luego viene un pequeño concepto que le he colocado al principio, ¿verdad? Le he colocado al principio, ahí está, ¿ves? Título, concepto. Aquí es el título, el concepto. Luego, sorry que lo avance rápido. Luego viene ubicación y límites, que lo tienen en el video también. El proceso histórico, aquí está el concepto, el cuadradito que tienen encima de los cuadraditos de abajo. Colocamos el nombre de cada ciudad con su significado, claro. Yo lo he colocado así porque no me alcanza. Lo colocas con su significado. Realizan un pequeño resumen de cada periodo. Aquí está. Y al final, el 4 es aspectos, que es la economía y la cultura. ¿Ok? Entonces, chicos, si no les quedó claro, volvemos a revisar el video y volvemos a escuchar las indicaciones. Título, concepto, escribimos. Ubicación y límites, escribimos. Proceso histórico, escribimos. 4, aspecto, escribimos. Ok, chicos, eso vendría a ser todo. Con eso nos estamos despidiendo y nos vemos, chicos, hasta la tarde. Cuídense, 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 cuídense.